orgullo recibirlo. Realmente está en contacto con nosotros el doctor Gonzalo Sebastián Paz, que es riocuartense, pero además es docente de una de las universidades más prestigiosas que tiene los Estados Unidos, como es la Universidad de Georgetown. Se ha formado en la George Washington University, que es otra de las universidades más prestigiosas que tiene Estados Unidos y de mayor relevancia global. Es especialista en política internacional y docente de esa universidad, y es riocuartense. Así que qué mejor que su palabra aquí en Telediario para hablar de este tema. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar en contacto con Argentina y en particular con Río Cuarto. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias Gonzalo por tu tiempo. Y comentanos, nos impactaban estas imágenes que nos están llegando. Estados Unidos vota y se están vallando las instituciones públicas, los negocios. Esto es el anticipo de que puede haber disturbios. Sí, hay mucha preocupación, mucha tensión en las grandes ciudades de Estados Unidos porque hay posibilidad de que no se reconozcan los resultados. El conteo esta noche probablemente no sepamos quién es el nuevo presidente o si se ha reelegido el presidente actual. Hay mucha tensión en particular sobre lo que señalaba Martín sobre el voto por correo, que en distintos estados hay distintas reglas. En algunos estados se va a recibir solo hasta hoy el voto por correo, en otros estados hasta 3 días. Hay 50 reglas distintas, una para cada estado. Entonces, también cuando se vayan dando a conocer los resultados, obviamente se van a dar a conocer primero los resultados del voto presencial que ha ocurrido hoy. También ha habido mucho voto presencial en los días previos, 1/3 aproximadamente de los 100 millones de votos que ya se han depositado han sido presenciales en los días previos y los otros 2/3 de voto por correo. Esta es la primera elección en la historia de Estados Unidos que más gente va a votar antes de la elección que el día de la elección. Y entonces cuando se vayan dando los datos, se van a dar los datos primero de los que votaron hoy, pero pueden tardar varios días hasta que se den los datos de todos los que votaron por correo. Entonces, por ahí va a haber en algún momento un candidato que va ganando, pero por ahí va a pasar otro candidato a ganar, y esto puede generar sospechas claro, parte de la población de que ha habido fraude, cuando en realidad la misma estructura de la elección muy compleja que va a producir esto. Pero entendemos que esto puede ser una fuente de protesta y de choques entre grupos que apoyan a uno u otro candidato. Así que hay mucha tensión hoy. Es una elección histórica, por supuesto, en el medio de una pandemia sobre más importante en los últimos 100 años, con una situación económica que se ha deteriorado gravemente este año, así que es una elección extraordinaria realmente. Gonzalo, aprovecho tu especialidad, ¿no?, en política internacional. Primero, para preguntarte cuál es tu pronóstico, qué crees que va a pasar, qué es lo que van a decidir los estadounidenses. Y por otro lado, ¿qué tenemos que esperar nosotros como países que siempre miramos lo que pasa en Estados Unidos por la influencia que puede tener en los distintos países? Bueno, en las ciencias sociales somos muy malos pronosticando, no tenemos la bola de cristal ni mucho menos, nos guiamos por las encuestas como todos ustedes. Es difícil pronosticar porque, digamos, hay un estado de opinión pública muy claro ya a favor del candidato Biden, pero una cosa es ese estado de opinión y otra cosa son los votos que están adentro de la urna. Al medio pasan muchas cosas que no podemos pronosticar. Así que me da la sensación de que hay un estado ya muy favorable de la opinión pública hacia Biden, pero repito, muchas cosas pueden pasar al medio hasta ver los votos en las urnas. Y tenemos que saber también si se van a contar todos esos votos que se han mandado por correo. Una de las grandes batallas que está en este momento sucediéndose es precisamente cuándo y cómo y si se van a contar todos esos votos, porque supongamos que alguien mandó un voto por correo y llega fuera de término. ¿Ese voto hay que contarlo o no hay que contarlo? Así que puede haber discrepancias grandes entre el estado de la opinión pública, que claramente es a favor del vicepresidente Biden, y los votos que están realmente depositados. Claro, Gonzalo. Con respecto... Sí, Gonzalo, si me permitís, esto se debe al propio sistema electoral de los Estados Unidos, ¿no? Porque recordemos en la elección anterior que Hillary Clinton tenía los suficientes votos como para ganar, pero después el presidente fue Trump. Es por el propio sistema, ¿no?
Claro, por el propio sistema, y como bien lo dice Vanina, en Estados Unidos hay colegio electoral, que teníamos en Argentina hasta la última reforma de la Constitución. En más de 200 años de historia de Estados Unidos siempre ha coincidido el voto popular con los electores elegidos para ser miembros del colegio electoral, excepto en 4 ocasiones, pero 2 de esas 4 ocasiones han sucedido en los últimos 20 años. Entonces, esa disonancia entre el voto y la cantidad de electores elegidos para el colegio electoral es un grave problema. Y este año tenemos el tema del voto por correo, que, como digo, le incorpora una nueva dimensión de complejidad al proceso. Y con respecto a la segunda pregunta de Martín, bueno, las consecuencias de política exterior son realmente numerosas. Si gana una u otro candidato sería difícil de resumir aquí, pero evidentemente va a haber cambios muy importantes. El presidente Trump ha tenido una política de mucha disrupción de tradiciones políticas norteamericanas y de tradiciones en política exterior. Hay que ver si se llega a ganar, si él llega a ganar, si esto se va a profundizar. Si llega a ganar el exvicepresidente Biden, evidentemente quizás habría un retorno a un patrón un poco más tradicional de relaciones internacionales de Estados Unidos. Bien, Gonzalo, ¿y a vos quién te gustaría que gane? Yo soy un ciudadano argentino, así que no voto aquí. No votas, bueno, pero ¿nos querés contar quién te gustaría, quién te parece que es mejor para la política de los Estados Unidos, bueno, y también para lo que toca en política exterior a nuestro país? Me parece que el presidente Trump ha sido una disrupción muy grande en el plano institucional. Esto lo quiero recalcar porque uno puede estar de acuerdo con una política del presidente o disentir con una política puntual del presidente en un tema económico, en el tema de las guerras culturales, ¿no es cierto?, el tema del aborto, el matrimonio internacional del sexo, etc. Esos han sido los temas tradicionales que se discuten en una campaña normal. El problema en este mandato del presidente Trump es que se han empezado a discutir pilares de la institucionalidad, de las reglas de juego. Para ponerlo en términos muy simples, Vanina y Martín, si jugamos un partido de fútbol, todos estamos de acuerdo en las medidas de la cancha, dónde están los arcos, que el árbitro es neutral, que el partido debe durar 90 minutos, etc. El presidente Trump, de alguna manera, dice, bueno, no, los arcos los voy a poner acá, la cancha le voy a cambiar las medidas, el árbitro lo voy a poner yo. Sí, entonces, bueno, lo que ha sucedido en estos 4 años es bastante serio porque estamos ante una cosa que es, digamos, metapolítica o prepolítica, es decir, un cambio, una alteración de las reglas de juego, del tema institucional de Estados Unidos. Esto me parece bastante serio y que realmente va a tener efecto en el largo plazo para Estados Unidos. Bueno, seguramente te volveremos a consultar con el transcurso de los días. Sabemos que tenés además una agenda muy apretada esta jornada, porque sos entrevistado habitualmente por cadenas internacionales como la CNN y otros medios de Latinoamérica y del mundo. Así que ha sido para nosotros un gusto que nos hayas brindado estos minutos para el telediario de Río Cuarto, de tu ciudad. Así es, y si me permiten una nota personal, les agradezco mucho esta comunicación. Ustedes saben que mi padre fue un médico muy conocido en Río Cuarto y quisiera enviar un gran saludo a todos los miembros del sistema de salud de Río Cuarto en una pandemia que no tiene antecedentes en los últimos 100 años. Sé que han hecho un trabajo extraordinario, a todos esos colegas de mi padre que han hecho tanto por Río Cuarto, por la región. Les quiero enviar un gran saludo y mis respetos. Bien, le completamos la idea a la gente. Tu papá era el doctor Paz Gómez, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, trabajo muchísimos años en el hospital, en la Clínica del Sur, etc. Bien, bien. Bueno, ¿y hace mucho que no venís por Río Cuarto? Trato de ir para las Navidades. Bien, bien, bueno. Bueno, ha sido un gusto entrevistarte, Gonzalo. El gusto mío, a disposición de ustedes. Hasta luego.
Gonzalo Sebastián Paz, reiteramos, es riocuartense, es especialista en política internacional, es docente de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, en Washington. Se ha formado en la George Washington University. Bueno, destacadísimo en el mundo académico, ha recorrido las principales universidades del mundo, es riocuartense y así nos contaba sobre Estados Unidos.